Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en sintonía con estos eventos que hemos planeado para todos ustedes a través de la Comisión de la Facultad de Ciencias. Y bueno, en nombre de la comisión y el mío propio, muchas gracias por estar aquí. También agradecerle a la doctora Ana Gabriela Buquet Corleto, quien nos acompaña hoy con esta conferencia magistral en el marco del 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde en toda la UNAM tenemos eventos eh, para conmemorar este día. En particular, en la Facultad de Ciencias, el día de hoy contamos con la presencia de esta excelente ponente, que es un gusto, doctora Ana Buquet, porque nos está acompañando el día de hoy. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues para conocerla un poco más, vamos a leer su semblanza curricular. Ella es investigadora titular definitiva del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología, es especialista y tiene diversas publicaciones sobre estudios de género y educación superior. Entre estas destacan género, ingeniería y educación técnica profesional, relevancia de los estudios de género en las universidades, la creación del Centro de Investigación y Estudios de Género en la UNAM, el orden de género en la educación superior, una aproximación interdisciplinaria, intrusas en la universidad y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior, problemas conceptuales y prácticos. Tiene una amplia trayectoria en la construcción de instituciones, el diseño de políticas universitarias y públicas y el desarrollo de proyectos académicos en el área de género y educación superior. Bajo su dirección se dio la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género a Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en el 2016 y la creación del Programa de Posgrado en Estudios de Género de la UNAM. Fue fundadora y primera coordinadora de 2012 a 2015 de la Red Nacional ANUYES de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, RENIES Igualdad, y el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior desde el 2017 al 2021. Recibió los premios Amulies de la Organización Universitaria Interamericana en 2017 y Margarita von Brentano de la Universidad Libre de Berlín en 2013 como reconocimientos a su trayectoria profesional y sus aportes a las políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior. También la presea Emilia Galindo en 2016, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el rubro de Ciencia, Investigación y Difusión. Ha sido invitada en múltiples ocasiones como conferencista magistral, ponente y docente, así como evaluadora de proyectos de investigación y de artículos académicos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, doctora Ana Buquet, por estar con nosotros y los micrófonos son todos suyos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Carla, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes los resultados de algunas investigaciones que hemos realizado en la UNAM sobre la carrera académica de las mujeres, en particular académicas del subsistema de la investigación científica. Y para ello me voy a permitir poner una presentación para que podamos darle seguimiento a los temas que yo les quiero plantear. Entonces, en primer lugar, me gustaría compartirles las formas principales que conocemos de desigualdad de género adentro de las universidades. Entonces, por un lado, tenemos una serie de formas de segregación de las mujeres de algunos espacios, ¿no? La segregación horizontal que tiene que ver con que las mujeres están menos presentes en las áreas de conocimiento que justamente tienen que ver con la investigación científica, ¿no? Y la segregación vertical que tiene que ver con que las mujeres tienen menor acceso a los nombramientos y a los puestos más importantes. Luego también quiero abordar el tema de la discriminación en la UNAM,
la violencia de género y la división sexual del trabajo. Y para ello voy a abordar cada uno de estos temas. Los voy a abordar, por un lado, con datos, con cifras, tanto de las bases de datos institucionales de la propia UNAM, como resultados de la última encuesta que levantamos en la universidad a finales de 2019 y principios de 2020, así como una serie de testimonios de investigaciones anteriores que nos hablan de cada uno de estos temas que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, el primer tema es la segregación en la UNAM. ¿Y qué observamos en esto de la segregación? Esta gráfica nos habla de la segregación vertical, ¿no? La segregación que tiene que ver con que las mujeres están menos presentes en los puestos más importantes. Entonces aquí vemos los 3 nombramientos de tiempo completo de la universidad, de izquierda a derecha, técnicos y técnicas académicas e investigadores. No se está viendo la presentación, maestra. Solo la primera, el primer slide. Ok. ¿No ha pasado ninguna? No. De hecho, eso, ahorita que dijiste, ay, eso, te dije, ay, no está. Entonces déjenme ver por qué no se está compartiendo. A ver si... ¿ahí se ve? Sí, Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Estos temas de la tecnología. tecnología. Gracias. Perfecto, entonces, bueno, eso, ¿no? Una gráfica que nos representa, como verán, siempre las mujeres están en morado, los hombres en amarillo. Y ustedes lo que pueden observar acá es que hay muchas más mujeres en el nombramiento de técnico académico, incluso más de la mitad, ¿no? Y en el nombramiento de profesor, profesora de carrera, disminuye la participación de las mujeres y disminuye mucho más en el nombramiento de investigador, investigadora. Incluso si ustedes se dan cuenta, a medida de que, por ejemplo, este último nombramiento de investigación, a medida que sube el nivel del nombramiento, o sea, en la parte derecha, en la última columna, digamos, de la gráfica, verán que investigadoras titular C son menos aún que investigadoras titular A, ¿no? O que investigadoras titular B. Entonces, este es una muestra muy clara de la segregación vertical de las mujeres en los nombramientos académicos de la UNAM. Ahora veamos la segregación horizontal que tiene que ver con las áreas de conocimiento. Aquí en esta gráfica podemos ver a los 2 subsistemas de la investigación científica de la UNAM. Del lado izquierdo vemos el área de humanidades, ciencias sociales. Del lado derecho, la investigación científica. Y ustedes pueden observar que en humanidades las mujeres son más del 50%. Sin embargo, en la investigación científica no alcanzan el 35%, ¿no? Y esta es la segregación horizontal. Ahora en esta gráfica que estamos viendo, estamos analizando las 2 formas de segregación, la vertical y la horizontal. Y entonces acá lo que analizamos es el máximo nivel del nombramiento académico, que es investigador, investigadora, titular C. Entonces ustedes fíjense que ahí donde había más mujeres, 53% de mujeres académicas, cuando analizamos el nombramiento más alto, son los hombres quienes tienen la mayoría, ¿no? Incluso en esos espacios donde hay mayoría de mujeres, los nombramientos más importantes los tienen los hombres. Y en la investigación científica es muy impresionante porque la cantidad de investigadoras titulares se disminuye muchísimo respecto a la proporción
que tienen en el subsistema de la investigación científica, ¿no? Entonces, estas son las dos formas de segregación analizadas de manera conjunta. Otro tema importante es, esto es un análisis comparativo de 15 años, entre 2005 y 2020, que nos muestra que los cambios que tendrían que estarse dando de manera mucho más significativa no se están dando, ¿no? En 15 años de análisis de estos nombramientos, podemos observar que las investigadoras titular C, si observamos 2005, es la barra que ustedes ven en morado más claro hasta la derecha de la gráfica, y 2020, la barra en morado más oscura. Ustedes pueden observar que realmente en 15 años no ha habido un cambio sustantivo, ¿no? O sea que este sistema de segregación, que no solo ocurre en la UNAM, ocurre en la mayor parte de las universidades del mundo en donde se han hecho estos estudios, eh, es un sistema estructural que se sostiene y se mantiene, ¿no? Que difícilmente cambia. Cambia muy poco con la inercia histórica y muy poco también con la implementación de políticas institucionales, lo que quiere decir que hay que hacer más esfuerzos para que estas formas de segregación no se sigan presentando en las instituciones de educación superior. Bueno, ese fue el primer tema que quería compartir con ustedes, el de segregación. Paso al segundo, que es la discriminación en la UNAM. Y en discriminación, estos son resultados de la encuesta que levantamos. Ustedes aquí lo que pueden observar es que hay una serie de frases, de dichos que circulan por el ambiente universitario. Esta gráfica está dividida en tres grandes secciones. La primera del lado izquierdo es el personal académico, la que está en el medio es el personal administrativo y la que está a la derecha es la población estudiantil. ¿Y qué observamos? Bueno, observamos varias cosas. Primero, las mujeres son quienes más perciben o han escuchado este tipo de comentarios, ¿no? La segunda es que la población estudiantil es también la que más escucha este tipo de cosas. Sin embargo, muchísima gente del personal académico y administrativo también. ¿Y qué cosas escuchan? Que las mujeres son menos inteligentes, ¿no? Que a las mujeres hay que echarles la mano, que logran ascender porque se acuestan con alguien, que las acosan por la forma en que se visten, que parece gay. Es una frase común y una frase de índole despectiva, sin duda, ¿no? En fin, una serie de cosas que circulan por el ambiente universitario y que significan discriminación. La siguiente, a partir de ahora les quiero mostrar algunas frases de estudios que hemos realizado en distintos momentos en donde se cristaliza este tipo de cosas en el ambiente institucional, ¿no? Por ejemplo, una investigadora del Instituto de Física me contó esto, ¿no? Que un colega varón obviamente encuentra a dos colegas mujeres hablando sobre física y le parece chistoso escuchar a dos mujeres hablando de física, ¿no? Entonces, ¿por qué le va a parecer chistoso si son sus colegas, ¿no? Pero son cosas como que parecieran casi imperceptibles, pero que se van acumulando en la vida cotidiana, sobre todo en la vida cotidiana de las mujeres que reciben este tipo de comentarios, ¿no? O una investigadora del Instituto de Ingeniería que dice que no, que ella no ve problemas de género en el instituto y sin embargo se queja de que los estudiantes prefieren a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Una estudiante de la Facultad de Ingeniería que nos contó en un grupo focal que un profesor, ¿no? Les dijo, seguro ustedes solo vienen aquí a buscar marido, ya lo van a encontrar, así que no tienen que aprender, sálganse, ya tienen 10, ¿no? Imagínense, pues, escuchar este tipo de cosas de
profesores o profesoras universitarias, ¿no? De quienes esperamos justamente pues un ejercicio docente libre de prejuicios, libre de estereotipos de género, libres de violencia de género, ¿no? Y bueno, la discriminación también tiene que ver con cómo se evalúa el trabajo de las mujeres en el ámbito científico, pero también en el ámbito artístico, en muchos espacios, ¿no? Entonces hay distintos estudios, no me voy a detener mucho en ellos, que han encontrado hallazgos muy alarmantes. ¿En qué sentido? En que de manera aparentemente no intencional o no consciente, quienes evalúan el trabajo de mujeres y hombres siempre evalúan mejor el trabajo de los hombres. Por ejemplo, en este caso, una mujer tenía que tener 2 veces y medio los méritos de un varón para ser evaluada de la misma manera, ¿no? Este otro estudio también nos muestra una cosa muy impresionante, y es que esto fue prácticamente un experimento. Se presentó un currículum, el mismo, exactamente el mismo currículum, pero en uno se ponía el nombre de un hombre y en el otro se ponía el nombre de una mujer, pero el currículum era idéntico. Y esto se hizo en varias universidades de investigación intensiva de Estados Unidos. Se entregó este currículum idéntico con nombre de hombre y con nombre de mujer, y sistemáticamente evaluaron mejor el currículum que tenía el nombre de hombre, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que en el imaginario de la gente, muchas veces de hombres y de mujeres, no solo de los hombres, hay una idea de que en ciertas áreas del conocimiento los hombres son mejores, ¿no? Entonces, acá lo dice una investigadora del Instituto de Matemáticas, ¿no? Dice, cuando escribimos varios un artículo y hay 4 hombres y una mujer, como que hay una sensación de que a ella le echaron la mano, que en realidad no aportó tanto al artículo, ¿no? Fíjense qué chistoso, este es del área de música y es un estudio que a mí me gusta mucho porque es muy claro para mostrar los sesgos de género inconscientes que hay en las personas que evalúan y en todas las personas, ¿no? Pero cuando están en esa función de evaluación, pues es muy complicado. Fíjense este caso, un estudio sobre 7 orquestas filarmónicas de Estados Unidos, que mostró, lo primero que mostró es que cuando las audiciones musicales se hacen a ciegas, atrás de una pantalla, digamos, se incrementa la contratación de mujeres, ¿no? Pero fíjense estos otros detalles. Algunas orquestas, para evitar que quienes están evaluando esas audiciones de música detecten si son pasos de hombre o de mujer, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con el tipo de zapatos diferenciados que usamos hombres y mujeres. Colocan una alfombra para que no se sientan las pisadas, ¿no? Y cuando no cuentan con esa alfombra, fíjense qué chistoso. El gerente de personal puede pedirle a las mujeres que van a audicionar que se quiten los zapatos y él hace las pisadas compensatorias para que quienes están escuchando no escuchen pisadas de mujer. Fíjense ustedes qué impresionante. Y eso hace que suba la contratación de las mujeres. Entonces, bueno, hay una serie de estudios que ponen en cuestión esta lógica académica, ¿no? De que los sistemas meritocráticos, o sea, todas estas formas de evaluación del trabajo académico son supuestamente objetivas y neutrales al género, ¿no? O sea, estas investigaciones nos muestran que eso no es real, ¿no? Em, que es evidente también, porque también se han hecho estudios, que la sobrerepresentación de los hombres en los niveles más altos
no está vinculada con mejores investigaciones, más investigaciones, ni ninguna de esas variables que podrían estar afectando el fenómeno, ¿no? Y que además hay estudios internacionales que muestran que este fenómeno es de carácter casi universal, ¿no? O sea, y que exhibe patrones muy similares. Entonces, acá hay un tema importante y es muchas veces la infrarrepresentación de las mujeres en puestos académicos muy altos se justifica a través del sistema meritocrático, ¿no? Y el sistema meritocrático lo toman como un sistema completamente neutral, ¿no? Como que fuera súper objetivo. O sea, si desde este sistema medimos esto, quiere decir que eso es así y ya vimos que no, ¿no? Entonces, el sistema meritocrático justifica la sobrerepresentación y legitima además la sobrerepresentación de los hombres en los espacios de poder. Entonces, se han hecho muchos análisis, muchos estudios sobre qué pasa en las universidades que no podemos avanzar realmente hacia la igualdad de género. Entonces, se pueden analizar cuestiones estructurales y cuestiones también de carácter cultural y podemos ir analizando cada una de estas para darnos cuenta de que hay una serie de formas de la academia que son parte de su estructura que no permite que avancemos en la igualdad de género, ¿no? Los criterios y los procedimientos para contratación y promoción del personal, los sistemas meritocráticos que se han cuestionado desde muchos lugares, pero no se habían cuestionado tanto desde la perspectiva de género, la subvaloración de ciertas actividades académicas, ¿no? O sea, sabemos que hay una enorme cantidad de actividades que tenemos que hacer en la academia, como la docencia, la gestión, el seguimiento de los estudiantes, que están mucho menos valoradas que todas las cosas que tienen que ver con la publicación de artículos, ¿no? Con la dirección de tesis de doctorado, y que estas actividades están también diferenciadas entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, las mujeres están más representadas, digamos, en la docencia, en la gestión y todas estas cosas, y los hombres siempre en estas otras cosas más importantes, pero que además responden a este fenómeno que conocemos como capitalismo académico, que va dando puntos a las personas dependiendo del tipo de actividades que hagan, la cantidad de actividades que hagan en ese sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel de la organización, de la cultura organizacional, digamos, hay montones de prácticas informales, sobre todo redes de varones, la reproducción de estereotipos de género, los sesgos de género en la evaluación, los sesgos de afinidad que tienen que ver con yo soy hombre, soy, digamos, quien dirige un laboratorio y contrato normalmente a otros hombres, ¿no? Y promuevo normalmente la trayectoria de jóvenes investigadores hombres, ¿no? En fin, prácticas informales que ocurren todos los días en todos los espacios universitarios. Bueno, me paso rápidamente al tercer eje que quería compartir con ustedes, que es el eje de la violencia de género. En las universidades tenemos violencia de género, eso no es un secreto para nadie, ¿no? Y nosotras, hablo en plural porque estos resultados son parte del trabajo de un grupo de investigación, ¿no? Medimos en la última encuesta digamos, la incidencia de la violencia de género en las tres poblaciones universitarias, ¿no? En la población académica, en la estudiantil y en la administrativa. Ustedes en esta tabla
Pueden ver hasta arriba la población académica, luego dividida en sus 4 nombramientos, ¿no? Investigadoras, profesores de carrera, técnicos académicos y profesores de asignatura. En el siguiente renglón pueden ver a la población estudiantil y los 3 niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado, y luego la población administrativa con sus distintos nombramientos de base, confianza y funcionariado. ¿Y qué podemos observar? En las 2 columnas hay una que dice mujeres, otra columna que dice hombres. Lo que podemos observar es que sin duda las mujeres viven mucho más, han sufrido mucho más algún acto de hostigamiento que los hombres, ¿no? Acá podemos observar que el 35% de las mujeres de la población académica han sufrido hostigamiento frente a un 20% de hombres. En la población estudiantil podemos observar que un 50% de las estudiantes, imagínense ustedes, 50% porque la encuesta es representativa. O sea, la mitad de nuestras estudiantes han vivido algún acto de hostigamiento adentro de la universidad, ¿eh? No estamos preguntando hostigamiento en cualquier parte, ni en la calle, ni en el transporte, ni en sus casas. Lo estamos preguntando adentro de nuestra universidad, ¿no? Los estudiantes varones, casi un 27% han declarado sufrir hostigamiento. Y la población administrativa, un 39% de las mujeres y un 19% de los hombres. Yo quiero hacer hincapié que son las estudiantes de licenciatura las que más sufren hostigamiento en la UNAM. Un 53.3% de las estudiantes de licenciatura de la UNAM han vivido algún acto de hostigamiento. Ahora les quiero enseñar una cosa que nos parece muy importante. Nosotras en la encuesta preguntamos, ¿quién hostiga? ¿Quién hostiga a quién? ¿No? Entonces, en esta tabla, ustedes pueden ver en la primera columna las 3 poblaciones, la académica, la administrativa y la estudiantil. En la segunda columna, ¿quién hostiga? ¿Sí? Si es mujer o si es hombre de la población académica, si es mujer o es hombre de la población administrativa, o si es mujer o es hombre de la población estudiantil. Y en la última columna, que está dividida en 2, mujeres y hombres, lo que vamos a ver es la población que ha vivido el hostigamiento. ¿Qué nos dicen? ¿Quién hostiga? ¿No? Fíjense ustedes. Las mujeres dicen que el 94.6% de las mujeres hostigadas dicen que fue un hombre. Solo 5.4% de las mujeres hostigadas dicen haber vivido este hostigamiento por otra mujer. Pero fíjense ustedes en los hombres. El 71.9% de los hombres que dicen haber vivido hostigamiento fue también a través de los hombres, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando aquí es que son los hombres, ¿sí?, quienes hostigan principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? También a otros hombres. O sea que aquí tenemos un tema importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo se configuran las masculinidades en los hombres para que el hostigamiento, la violencia de género, sea parte del comportamiento de los hombres, ¿no? Es un tema importante que se puede reflexionar sobre él. Y bueno, pues igual profesores, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, este es el testimonio de una estudiante, ¿no?, que dice que a ella le tocó, que entró una chica, la chica iba vestida normal, pero pues empezaron a chiflarle y el profesor la subió a la tarima, le dio la vuelta y les dijo, a ver, deleítense con ella. Imagínense, ¿no? Yo vuelvo a plantear lo mismo, la misma preocupación.
Necesitamos profesores y profesoras de cualquier carrera o de cualquier nivel o materia en el bachillerato o de cualquier área disciplinaria del posgrado, que tengan un ejercicio docente libre de violencia, libre de estereotipos, libre de cualquier forma de discriminación, porque si la planta académica reproduce estas cosas, pues ¿qué podemos esperar de las generaciones de estudiantes, no? Bueno, entro al último eje que me interesa analizar con ustedes, que es la división sexual del trabajo, que es un fenómeno, digamos, universal, ¿no? Que tiene que ver con cómo las sociedades dividen los roles de género, ¿no? O sea, cómo las sociedades establecen que las mujeres tienen que hacer ciertas actividades y los hombres ciertas otras actividades, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que más nos preocupa, que le preocupa al feminismo, ¿no? Y tiene que ver con esta división tan tajante entre que los hombres son proveedores, ¿no? Y las mujeres, aunque también somos proveedoras, nos ocupamos de todo lo que ocurre en la casa, ¿no? Lo que ahora se llaman trabajos de cuidados. La economía feminista ha estudiado mucho sobre este tema, ¿no? Los trabajos de cuidado son cuidar, criar, educar, cuidar a las hijas, a los hijos, o a otras personas que lo requieren, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues toda la talacha del hogar, ¿no? Todo lo que significa lavar platos, limpiar la casa, hacer la comida, lavar y planchar la ropa, hacer las compras, pensar qué se va a hacer de comer cada día, etcétera, etcétera. Todo eso son los trabajos de cuidados. Y lo sabemos a nivel nacional, los trabajos de cuidados los hacen casi en un 80% las mujeres. Estos son datos del INEGI, ¿no? De la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que hace el INEGI y que nos muestra esa división tan impresionante que tenemos en México de cómo las mujeres somos quienes nos hacemos cargo de esas cosas, aunque trabajemos a la par que los hombres, ¿eh? No importa, o sea, las mujeres nos incorporamos al mundo laboral, pero los hombres no se han incorporado a el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Entonces, las mujeres tenemos ahí una sobrecarga de trabajo muy importante, ¿no? A lo que se le ha llamado desde hace mucho tiempo la doble jornada. Y entonces en esta gráfica también medimos estos datos en la encuesta. Podemos observar, por ejemplo, que las académicas tienen una jornada laboral a la semana adicional a la de sus colegas varones, las administrativas una jornada y media laboral adicional. O sea, ustedes imagínense que esto quiere decir, por ejemplo, ¿no? Que los académicos de la UNAM trabajan 5 días a la semana y las académicas trabajan 6, ¿no? Lo podríamos ver así, pero si lo vemos acumulado en una trayectoria académica, lo que ocurre es que las mujeres se rezagan 2 o 3 años, ¿no? En una trayectoria de 10 años por todo el tema de cuidados. En particular, un momento de la vida que es, yo diría, es el momento de la vida más importante en el rezago de las mujeres en la academia, ¿no? Que es cuando las y los hijos son de 5 años o menos, ¿no? Cuando hay bebés en la casa, el trabajo de las mujeres en trabajos de cuidado se dispara completamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes fíjense en esta gráfica, las profesoras de asignatura, y acá se combina un tema
de nivel socioeconómico también, ¿no? Porque sin duda que las profesoras y los profesores de asignatura ganan mucho menos que cualquier otro nombramiento de tiempo completo, entonces tienen menos recursos económicos para contratar servicios domésticos y de cuidado. Fíjense ustedes, aquí las mujeres profesoras de asignatura trabajan 19 horas más a la semana que los profesores de asignatura, ¿no? Que son, verdaderamente son datos muy, muy impresionantes, ¿no? Porque esto eh, tiene costos para las mujeres en su descanso, sin duda, tiene costos en sus espacios de recreación, en sus tiempos personales, pero también tiene costos muy fuertes en su trabajo, ¿no? Sin duda que si las mujeres están trabajando 1, 2 o 3 jornadas laborales adicionales a la semana, en trabajos domésticos, pues no pueden rendir de la misma manera que sus colegas que no hacen este trabajo o no a ese nivel, ¿no? Entonces, igualmente los testimonios nos dicen, ¿no? Eh, pues las académicas nos dicen, es que los académicos tienen el tiempo completo para ellos, o sea, pues todo su tiempo lo dedican al trabajo, ¿no? No tienen ningún obstáculo, digamos. ¿Por qué? Porque las mujeres resolvemos esa parte, ¿no? Hay estudios ahí muy interesantes de em, em, cómo o sea, fíjense, en Estados Unidos hay un estudio bien interesante que plantea que la probabilidad de un hombre casado y con hijos para tener un nombramiento académico de carrera en Estados Unidos es la misma que tiene una mujer que no tenga hijos y que no tenga pareja, porque los trabajos de cuidados están en buena medida orientados y acrecentados por la presencia de hijos e hijos, pero también por parte de la pareja, ¿no? O sea, las mujeres resuelven pues la mayor parte de las necesidades de su pareja, hombre, en caso de parejas de mujeres, no tengo los datos, pero estoy casi segura de que no ocurre esto, ¿no? Pero el tiempo que dedicamos las mujeres a la casa no es solamente para hijos e hijas, sino también para maridos, ¿no? Fíjense, este testimonio a mí me parece realmente elocuente, ¿no? Es una investigadora del Instituto de Matemáticas que, como ocurre con muchísimas parejas, y en Estados Unidos pasa lo mismo, las parejas trabajan en el mismo instituto o en la misma disciplina, y entonces ella dice, em, es muy simple, ¿no? Mi marido es un super papá porque pues seguramente es un buen papá, pero a las 10 de la mañana le vale si hay pollo o hay pescado o hay carne en la casa, si se tiene cita con el pediatra, si hay que llevarlos a la natación, si hay cita con la maestra, ¿no? Todo eso es una carga de la mujer, ¿no? Una carga de la mujer que quita tiempo, quita energía, quita concentración, desgasta y entonces imposible que las mujeres tengamos las mismas condiciones que los hombres en la academia si la vida está organizada de esta manera, ¿no? Los dos trabajamos el mismo horario en la universidad, ¿no? Pero luego tú te haces cargo de todo en la casa y yo pues veo a qué dedico mi tiempo, si a descansar o a seguir trabajando y produzco más y entonces avanzo más que tú, etcétera, etcétera. Bueno, por último, les quiero mostrar los resultados de un estudio en donde detectamos algunos elementos que hacen más exitosa la carrera de las académicas o casos en los que hay más obstáculos, ¿no? Y yo acá les enseño
dos trayectorias académicas muy diferentes. Esta es una trayectoria muy rápida, en donde esta académica va subiendo, subiendo, subiendo a lo largo de su trayectoria de manera muy exitosa, ¿no? Y luego tengo esta otra de una académica que ha ido muy despacio, ¿no? Con su carrera académica y en donde encontramos facilidades u obstáculos. Los factores de éxito es, en este caso, ¿no? En este estudio, es que las académicas de la investigación científica, porque son académicas de nuestras académicas de la UNAM, entrevisté a muchas de ellas súper exitosas, a otras que tienen una carrera más ubicada en la moda, ¿no? Estadística, digamos. Y bueno, para las académicas top, digamos, les funcionó mucho concluir su formación académica y obtener su plaza académica antes de iniciar la vida reproductiva. Curiosamente, algunas de ellas tienen una pareja académica que se dedica a los mismos temas y eso ayuda a transitar por esos espacios sin tantos obstáculos, ¿no? Eh, las responsabilidades familiares en ellas tienen menor impacto porque tienen un nivel socioeconómico que les permite tener servicio doméstico, unas redes familiares de apoyo muy amplias. Son mujeres que se definen a sí mismas de carácter fuerte, ¿no? Un carácter fuerte que a su vez lo pueden incrementar en esos espacios para ser aceptadas y respetadas, ¿no? Y también tienen mayor conciencia de la discriminación. En cambio, las mujeres que se encuentran en la moda universitaria, es decir, que no han tenido esa carrera tan exitosa, que no han llegado a los niveles más altos, lo que pudimos observar es que inician su vida reproductiva antes de terminar su formación académica y de obtener una plaza, ¿no? Que han pasado por distintos nombramientos académicos, como que primero les dieron eh, un nombramiento de técnica académica o de ayudante, luego que no tienen parejas vinculadas a la academia, esto es muy interesante, ¿no? O sea, algunas planteaban, no entienden nuestro trabajo, nuestras parejas, porque se dedican a otras cosas, trabajan en el banco o son vendedores o lo que ustedes quieran, pero no entienden la lógica de la academia, ¿no? Y bueno, sin duda, el nivel socioeconómico aquí impacta muchísimo porque muchas de ellas no podían tener servicios domésticos, así que tenían que hacerse cargo de todo al mismo tiempo, ¿no? Y ellas planteaban también que más que sentirse como de carácter fuerte y querer imponerse en el espacio laboral, tienen más bien una tendencia a organizarse mejor, administrar sus tiempos con mucho sacrificio y también menor conciencia de las formas de discriminación que existen en la universidad. Bueno, pues yo con esto acabo la presentación con muchas ganas de escuchar sus comentarios y que haya un diálogo, ¿no? A partir de esta información presentada. Muchísimas gracias por escucharme y espero este diálogo. Muchas gracias, doctora Ana. Muy enriquecedor todo lo que nos dice. Es una excelente ponencia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y aquí tenemos algunas preguntas ya. ¿Cómo hacer esto de ir quitando este capitalismo académico y sí dar valor a esas otras actividades que han sido
que no han sido tomadas en cuenta. ¿Cómo hacer, por ejemplo, dentro de la UNAM, que sí se tomen en cuenta, ¿no? Porque mucho se ha hablado en muchos espacios, sobre todo ahora en la pandemia, creo que se trató mucho del autocuidado, que seamos empáticos, y a la hora de las evaluaciones, lo que hemos estado viendo, que mucha gente ha dicho es, me bajaron el PRIDE, me bajaron esto, ¿no? No se tomó en cuenta la situación de pandemia, no se tomó en cuenta todo lo que hago. Y ciertamente hacer cosas, por ejemplo, en la gestión, toda la parte administrativa lleva su tiempo, es todo un trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la universidad? Gracias, Carla, y gracias a quien haya hecho esa pregunta. Yo creo que el capitalismo académico y la academia neoliberalizada es algo que nos preocupa a muchísimas personas. No es sencillo transformarlo, ¿no? Porque también es parte de un sistema que es internacional, ¿no? Y que a su vez está muy vinculado al capitalismo real y salvaje que vivimos en estos tiempos, ¿no? Y al neoliberalismo también. Pero bueno, creo que se han empezado a hacer esfuerzos. Ahora, por ejemplo, el CONACYT ha variado un poco sus criterios de evaluación, ¿no? Ya se le está dando un poco más de peso a la docencia, a estas actividades que parece que son subvaloradas, porque fíjense, cuando yo hablo de división sexual del trabajo, la primera y la evidente es entre la casa y el trabajo, pero la otra es adentro del trabajo, ¿no? O sea, las universidades también están organizadas con esa división en donde hay trabajos que lo hacen más las mujeres y otros trabajos que lo hacen más los hombres, ¿no? Entonces, a mí me parece preocupante que las comisiones dictaminadoras y evaluadoras de la UNAM estén muy impregnadas de esos criterios, ¿no? O sea, de los criterios que son, si no tienes dos o tres artículos en revistas internacionales, indexadas, etcétera, etcétera, te evaluamos mal sin considerar las tesis que diriges, las clases que das, la gestión que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que en la universidad tendría que haber una discusión importante, ¿no? Sobre quitar esas diferencias tan fuertes en la evaluación, ¿no? O sea, darle, porque además la universidad, pues, una de sus funciones sustantivas y realmente por lo que existen, por lo menos en los tamaños en los que existen como la UNAM, es la docencia, es formar a las nuevas generaciones, ¿no? Es formarlas además teniendo cercanía y empatía con las y los estudiantes, ¿no? O sea, enseñándoles desde un lugar, como yo decía hace rato, desde un ejercicio docente libre de formas de discriminación, de reproducción de estereotipos, de formas de violencia y también de esa mirada androcéntrica que tienen los contenidos de todas las materias de todas las carreras de la universidad, porque el personal docente normalmente enseña a través de, por ejemplo, la bibliografía normalmente siempre está escrita por hombres, ¿no? Aunque haya mujeres que han aportado muchísimo al tema, no las incorporan, todo el tiempo hablan en masculino. En fin, entonces la docencia significa, si se hace bien, significa mucho trabajo, pero además es importantísimo el trabajo de la docencia y también es muy importante el de la gestión. Entonces, yo sí creo que lo tenemos que discutir en la universidad, ¿no? O sea, discutirlo, tratar de capacitar a las comisiones evaluadoras y dictaminadoras sobre estos temas, ¿no? En fin, habría muchas cosas que hacer para transformar este capitalismo académico. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cree, doctora, que en las áreas STEM no se reproducen comportamientos de violencia? ¿O qué pasa en las áreas STEM?
se reproducen muchísimo. No sé si más que en las otras, pero tal vez la discriminación sí. Em, Porque justamente todas estas cosas de discriminación que yo mostré, de que las mujeres hay que echarles la mano, hay que ayudarlas, solitas no pueden, está muy, muy arraigado en el área de las STEM, ¿no? Em, También los ejemplos que yo les mostré de los sesgos en la evaluación académica, uno era de música, pero los otros son de áreas de investigación en las áreas STEM. Entonces, yo creo que en las STEM hay más discriminación eh, inconsciente, sin duda, pero también expresa, ¿no? Yo creo que hay muchos hombres en el área de ciencias que realmente creen que las mujeres tenemos menos capacidades intelectuales que los hombres para ciertas cosas, ¿no? En matemáticas esto es muy común. Matemáticas es el instituto de la UNAM que tiene menos mujeres en su planta académica, ¿no? Entonces, y sí hay muchos casos de violencia de género en las STEM que tienen que ver con espacios de laboratorios, con tutores de tesis de posgrado, con asesores de postdoctorados. Sí los hay mucho. Yo no tengo los datos desagregados, ¿no? De si hay cuánta incidencia de violencia de género hay en unas áreas y en otras, ¿no? Pero yo no sé si ustedes, alguien les ha contado o han sabido que, por ejemplo, antes entrar al anexo de la Facultad de Ingeniería para una mujer había un comportamiento casi automático de estudiantes y profesores que salían a chiflar. Eso es violencia. O sea, cualquier mujer que entraba al anexo de la Facultad de Ingeniería se sentía pésimo porque salían todos los hombres a chiflarle. Entonces, eso muestra que los ambientes son mucho más masculinos en algunas facultades que en otras, ¿no? La Facultad de Ciencias no tanto porque tiene carreras más estudiadas por mujeres, ¿no? Podríamos decir más femeninas, como biología, ¿no? Biología es una carrera en donde hay muchas mujeres, entonces se compensa un poco el ambiente, pero en facultades como ingeniería, el ambiente para las mujeres es dificilísimo. O sea, fíjense, ahí hay una cosa como no se les permite a las estudiantes desarrollar libremente su potencial porque se les está discriminando y se les está violentando constantemente, ¿no? Entonces, las STEM es una preocupación mundial y no sé si han visto, pero hay un montón de campañas a nivel internacional para que las niñas y las jóvenes se orienten más a este tipo de ciencias, pero pues luego llegan ambientes súper discriminatorios y pueden salir corriendo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, y bueno, para muestra, bueno, yo estudié ciencias de la computación y coincido, ¿no? En todo esto de los ambientes masculinizados, como lo dijo doctora. ¿Cómo poder hacer latente o de manera explícita que sí hay violencia y que sí ha habido violencia desde siempre? Solo que antes no se veía, quizás porque estaba normalizada, y por otro lado, a lo mejor no se tenían también las herramientas para denunciar de manera formal como lo tenemos ahora. Eh, sí creo, doctora, que, bueno, todo el tiempo, porque somos una sociedad pues, que ha crecido dentro de él, pues del patriarcado, y entonces todo ha sido mucho más favorecedor para un tipo de género, que esto ha ido cambiando, pero ¿cree que siempre ha habido o es solamente recientemente que ya tenemos el protocolo y otras herramientas? La violencia contra las mujeres ha existido siempre, ¿no? No me quiero remontar demasiado en la historia, pero digamos que el sistema
patriarcal, o la dominación masculina o este sistema de orden de género que tenemos, ¿no? Es un sistema que se ha ido transformando a lo largo de la historia, pero no necesariamente cambiando las condiciones de las mujeres, ¿no? Se ha ido transformando porque el patriarcado se va manifestando y expresando conforme a los cambios sociales, económicos, políticos, conforme a las distintas religiones, ¿no? O sea, no es lo mismo el patriarcado en países islámicos, ¿no? Que el patriarcado en América Latina. La violencia contra las mujeres y la desigualdad, digamos, entre mujeres y hombres ha existido a lo largo de muchísimos siglos, muchísimos siglos. No me quiero ir al origen ni a esa discusión. Em, Efectivamente, como plantea la persona que está preguntando, digamos, es ahora se hace explícita, ¿no? O sea, desde hace un tiempo, la violencia de género se volvió un tema central en agendas políticas, en agendas internacionales, en agendas universitarias también, ¿no? Y bueno, la UNAM tiene desde agosto de 2016 el protocolo para atención de los casos de violencia de género. Antes tenía la UNAF, ¿no? Vinculada a la Oficina de la Abogacía General, y la Oficina de la Abogacía General sacaba un informe cada año sobre la violencia de género en la universidad. Yo ahora ya no he visto ese informe porque hubo una transformación del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios y ahora es esa instancia universitaria la que se ocupa de atender la violencia de género, pero desde mi punto de vista ha quedado un poco como escondido el tema dentro de una instancia que se ocupa de los derechos universitarios, porque ahora la Defensoría se llama Defensoría de los Derechos Universitarios, la igualdad y la violencia de género, ¿no? Entonces se ocupa de muchas cosas y no he visto claramente desde que cambió de la Abogacía General a la Defensoría, los informes, por lo menos que había antes, que eran clarísimos, muy gráficos y que nos mostraban que había una cantidad de denuncias enormes al año y que el 90 y pico% de las denuncias eran de mujeres y que el 90 y tantos% de los denunciados eran hombres, ¿no? Que muestra un poco la información que yo les había mostrado antes. Yo creo que la marcha de ayer, no sé si alguna de ustedes estuvo, yo estuve ahí como todos los años, son multitudinarias, impresionante la cantidad de mujeres, impresionante la diversidad de mujeres que hay ahí, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los grupos étnicos, y las consignas son la violencia de género, básicamente, ¿no? O sea, el abuso del patriarcado, el abuso del Estado, de las instituciones, pero básicamente el tema es la violencia de género. Entonces, yo coincido con quien preguntó, la violencia de género se ha naturalizado como se ha naturalizado la desigualdad entre hombres y mujeres y se ha querido depositar en los cuerpos biológicos, ¿no? O sea, digamos que la lógica del patriarcado es las mujeres son inferiores por sus cuerpos biológicos, ¿no? Y no por la construcción social y cultural de un sistema de dominación, que es realmente la razón, ¿no? Pero yo tengo entendido que, digamos, la atención de la violencia de género en la UNAM y en otras instituciones no está bien resuelta, ¿no? O sea, que hay muchas mujeres que presentan quejas, denuncias y que estas
no toman los caminos adecuados, no toman las resoluciones adecuadas. Entonces es un problema muy grave y con un enorme pendiente, ¿no? Y sobre todo en las universidades también que decimos, oye, las universidades tienen que ser espacios sin violencia, ¿no? O sea, no puede ser que que las alumnas de la universidad, que muchísimas de ellas viven violencia a veces en sus hogares, luego en el transporte público y luego llegan a la universidad y en sus aulas y en sus espacios viven violencia y decimos, no puede ser, la universidad sí tiene que eliminar esto, pero el camino no es sencillo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que va a tardar por como vemos la situación en ver un cambio, ¿no? Un cambio realmente significativo. Que hay un comentario también, maestra, dice, muchas gracias por la ponencia. La verdad hubo varias veces en las que me dio mucho coraje lo que nos iba diciendo. Es muy impresionante ver y escuchar que aún estamos dentro de aún estando dentro de nuestra propia universidad, donde se supone que estamos rodeados de gente muy preparada, pues uno supondría que tiene una poca educación, pero pues no. Es increíble lo que se tiene que, y entre comillas, soportar día a día. En su opinión, es otra pregunta, ¿cree que exista alguna manera en la que se pueda llegar más lejos la voz de las estudiantes para que se les tengan más respeto y que no se les discrimine su forma de expresarse cuando es de una manera pacifista? Eh, Qué linda pregunta, porque las estudiantes yo creo que son el motor de muchos cambios. Yo he hecho un análisis de los cambios que ha habido en la política de género en la universidad y puedo garantizar algo, que a partir del movimiento de las mujeres organizadas, primero de la Facultad de Filosofía y Letras y que luego se expandió a muchísimas otras facultades, escuelas y demás, ese movimiento que efectivamente fue un movimiento en donde hubo toma de instalaciones, en donde hubo demandas muy importantes de las estudiantes, para mí todas legítimas, todas sus demandas. A partir de ese movimiento hubo muchos cambios en la universidad. A partir de ese movimiento que empezó en 2019, ya no sé si ustedes se acuerdan, y que lo cortó la pandemia, realmente, ¿no? O sea, porque venía fuertísimo. A partir de ese momento, fíjense todo lo que pasó en la universidad. Se creó la Coordinación para la Igualdad de Género, una instancia por la que muchas académicas feministas estábamos impulsando, digamos, ¿no? Se hicieron varias reformas al Estatuto General, una de ellas sobre la violencia de género como responsabilidad grave. Se hicieron las reformas al Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Para mi gusto, no era el camino adecuado, ¿no? El camino adecuado desde mi punto de vista, por supuesto, era la creación de una instancia específica para atender la violencia de género y con más recursos legales para la investigación y la sanción, ¿no? No se hizo así, pero bueno, se hizo un gesto, digamos, dándole a una entidad, a una instancia académica que ya existía con poca visibilidad, hay que decir la verdad, eh, ponerle también el nombre de que atiende la violencia de género, ¿no? Estos cambios han sido, bueno, la incorporación de materias con perspectiva de género como una actividad obligatoria en la Facultad de Filosofía para no, digamos, demorar la incorporación de esa materia en el plan de estudios, la pusieron como una actividad extracurricular, pero obligatoria. Yo creo que todos esos son avances súper importantes
Y estoy segura de que la universidad, bueno, las autoridades universitarias, pues de alguna manera se vieron forzadas por el movimiento de las estudiantes a tener que tomar esas medidas. Entonces, yo creo que la voz de las estudiantes de la UNAM es de las cosas más valiosas que tenemos y de las cosas más poderosas que tenemos para el cambio, porque ustedes son muchas y son las que más sufren las consecuencias de las desigualdades de género en la universidad. Entonces, son un motor de cambio y para mí es valiosísimo eh, la participación de las estudiantes en este tipo de cosas. Muchas gracias, maestra. ¿Nos da tiempo para otras dos preguntas o ya quiere que cortemos? No, no, Sí. adelante, claro que Ok, sí. dice Armando Ramírez, como alumnos, ¿cómo podemos cambiar estas políticas neoliberalizadas en el aula? Y tristemente vivimos todavía, tristemente vivimos o vemos, creo que quería decir, todavía esta violencia dentro de nuestra universidad. Y esto se ha mantenido sistemáticamente. ¿Cree que la atención a la violencia de género ha mejorado en la universidad? Ay, Armando, cuántas preguntas y cuántos comentarios que no son sencillos, ¿no? De responder, pero este es un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que ustedes, quienes están aquí oyendo y preguntando y dialogando, y yo con ustedes pensando, reflexionando, o sea, cuando tú dices qué podemos hacer desde la trinchera estudiantil respecto a la neoliberalización de la educación y una disculpa que está sonando mi celular. Yo creo que ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así como le apuesto a las estudiantes de la universidad a que son un motor de cambio en temas de género y de muchas otras cosas. A los y las estudiantes también apuesto a que sus movilizaciones transforman, ¿no? O sea, las universidades han tenido distintos momentos de movilizaciones estudiantiles muy impresionantes, ¿no? Ni que hablar de la del 68, este, o luego la época del CEU o la del 99, con el CGH, o sea, han sido movimientos estudiantiles que han logrado transformar cosas en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí pueden, como estudiantes, incorporar en pues en la reflexión que ustedes tienen, ¿no? Como estudiantes de una universidad, además tan importante como la UNAM, ¿qué le está haciendo el neoliberalismo y el capitalismo académico a la universidad? Porque sin duda les afecta a ustedes, ¿no? O sea, porque el hecho de que los grandes investigadores quieren solamente publicar muchos artículos en las revistas internacionales, ¿no? Hace que les dediquen menos tiempo a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo. En fin, o sea, podríamos mencionar muchas consecuencias de la neoliberalización de la academia y el capitalismo académico que afecta directamente a ustedes, ¿no? Y bueno, respecto a si se está atendiendo mejor la violencia en la universidad, yo creo que el hecho de que exista un protocolo es un paso muy importante, que ese protocolo tiene muchas fallas y que hay que seguir mejorándolo, es verdad, pero también es verdad que la universidad al tener un protocolo está reconociendo que el problema existe, ¿no? Y al tener ahora este espacio dentro de la Defensoría dedicado a la atención de la violencia de género, también, ¿no? O sea, nos habla de que la universidad tiene ahora normativa y tiene una pequeña estructura, pero tiene para atender la violencia de género cuando antes no tenía nada, ¿no?
Es más, antes ni se hablaba de este tema en la universidad. Entonces creo que sí ha avanzado en ese sentido. Ahora no sé si la atención es mejor, porque yo insisto, desde que la atención a la violencia de género está en la Defensoría de los Derechos Universitarios, yo por lo menos he visto menos información, ¿no? De cómo atienden a las personas que van a levantar una denuncia, cómo hacen la investigación, qué recomendaciones hacen, ¿no? Lo he visto mucho menos. Yo creo que un espacio digno de atención de la violencia de género en la universidad tendría que tener un equipo de personas, desde psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, todas con perspectiva de género, ¿no? Que pudieran realmente ayudar a la persona, que normalmente son mujeres, más del 95% son mujeres, ¿no? Las que levantan estas denuncias, que pudieran ayudar de manera real, ¿no? Porque luego tienen consecuencias en su, por ejemplo, esto pasa. De repente, si el acosador es el director de tesis, puede hacer lo que quiera para que esta chica no se reciba nunca en su vida, ¿no? Y ahí yo no sé si la defensoría tiene alguna incidencia, ¿no? Y bueno, además, la decisión de que un profesor sea sancionado siempre queda en la figura del director o la directora de la entidad académica. Y eso es un problema muy grave, ¿no? O sea, en la universidad se debería de cambiar la legislación universitaria para que hubiera una instancia independiente de la administración central, o sea, de la rectoría, e independiente de las y los directores, que pudiera sancionar sin pasar por ahí, y entonces las cosas serían diferentes. Pero bueno, digamos que ha habido avances, pero falta mucho por recorrer. Muchas gracias, doctora Ana. Ya nos pasamos un poco del tiempo, Sí. pero le agradezco mucho a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias este espacio que nos dedicó, que seguro vamos a estar retransmitiendo durante toda la semana y en futuras semanas que hacemos alrededor de la igualdad y la equidad para seguirlas promoviendo dentro de la universidad. Y bueno, a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la audiencia por conectarse e invitarlos a seguir nuestras transmisiones. El día de mañana tenemos nuestro siguiente evento a las 11 de la mañana. Los esperamos. Muchas gracias y gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que estuvo en este momento.